Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Fue la primera mujer en ingresar en la Academia del Diseño de Florencia, una pintora italiana del siglo XVII que triunfó como artista en un mundo exclusivamente masculino. Esta es la historia de Artemisia Gentileschi. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Y disclaimer adicional, en este episodio lamentablemente se hace mención de violencia sexual, de una violación sexual en específico, así que por favor usen su discreción. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Artemisia Gentileschi. Su nombre completo era Artemisia Lomi Gentileschi y ella nació el 8 de julio de 1593 en Roma, que Roma en estos tiempos todavía era parte de los estados pontificios. Sus papás fueron Orazio Gentileschi y Prudencia di Ottaviani Montini, y de hecho Artemisia era la mayor de 5 hijos, ella siendo la única mujer. No sabemos realmente nada de su infancia ni de su educación, pero realmente, bueno, en cuanto a educación no recibió nada. Solamente sabemos que fue bautizada 2 días después de su nacimiento en la iglesia de San Lorenzo en Lucina y que su mamá murió cuando ella tenía 12 años. Y como su papá no se volvió a casar, la que estaba encargada tanto de la casa como de sus hermanos era ella. Y algo muy curioso, digo, a pesar de que ella se encargaba de todo, su papá de hecho la quería meter en un convento para que las monjas se ocuparan de ella, pero el señor Orazio pues descubrió que ella tenía un gran interés y sobre todo talento para la pintura y dijo, pues ella como que sí tiene mucho más iniciativa que mis hijos hombres en esto de la pintura. Entonces lo que hizo fue le empezó a enseñar a pintar, las técnicas que él usaba y todo eso. Les comento esto porque esto va a salir, este tema va a salir un poquito después. Artemisia realmente no salía, o sea, casi no salía. Y no salía si no era con su papá, hermanos, si salían era a la casa de sus vecinos o a la iglesia. Y digo, cuando digo que casi no salía es porque no tenía necesidad de moverse, ya que el taller de pintura de su papá estaba en su casa, bueno, a un ladito de la casa. Pero bueno, les cuento que el papá le enseñó a pintar y todo esto porque el señor era pintor, de hecho era un pintor de la ciudad de Pisa, y de hecho el otro nombre de Artemisia, Lomi, era el apellido del señor, y de hecho cuando él llegó a Roma fue que se puso el apellido de Gentileschi por unos parientes cercanos y cuánta cosa, y por eso el apellido. Él, de hecho, cuando llegó a Roma, se súper inspiró en alguien muy innovador para ese momento, que era el famosísimo pintor Caravaggio. Y de hecho se conocían y todo. Y bueno, de hecho, paréntesis, vamos a entrar un poquito en contexto en este momento de la historia. Aquí ya no estamos en el Renacimiento, sino en la época del Barroco. Y de hecho uno de los pintores más reconocidos de esta época era el mismísimo Caravaggio, y él se hizo muy famoso porque usaba una técnica llamada tenebrismo, que digo, aquí experta en arte no soy, pero es como muy obvio ese tipo de pintura porque, o técnica mejor dicho, porque usaban lo del claroscuro, pero de una forma así de que es súper exagerada.
Entonces, realmente si ustedes son de ir a museos como yo y han ido a museos en diferentes partes del mundo, estoy segurísima que han visto ya sea o pinturas de Caravaggio o de sus seguidores, porque es como muy obvia esa técnica, pero bueno. Y digo, la verdad es una cosa impresionante esas pinturas. Y bueno, regresando a su historia, su papá, la verdad es que se dio cuenta del ridículo, increíble, wow, talento que tenía su hija. A diferencia del señor, de Horacio, que pintaba cosas, pues así como que muy fantasiosas, Artemisia prefería pintar cosas más naturales, pero utilizando las técnicas que él enseñó, y él fue de que, oh my god, esto está increíble, ¿no? Y bueno, les cuento que en 1610, cuando ella tenía unos 17 años aproximadamente, ella de hecho pintó, siendo una niña todavía, menor de edad pues, uno de sus cuadros más famosos, que de hecho actualmente se conserva en el Schloss Weinstein, disculpen, no hablo alemán, en Alemania. Y esta obra se llama Susana and the Elders, que en español es Susana y los Viejos, que la verdad es una cosa impresionante por todo lo que leí en línea, o sea, en cuanto a técnica, como el tamaño, porque es un cuadro de unos 70 centímetros por 119 centímetros, pero sobre todo, aparte de que es un cuadro increíblemente imponente y hermoso, el hecho de que una niña lo pintó a mí me parece increíble. Y bueno, por si no se saben la historia del cuadro de la historia de Susana, esta viene en el libro de Daniel, en el capítulo 13, que Susana, que era una joven hebrea, estaba muy tranquila, así bañándose, y pasan dos hombres que la ven desnuda y le dicen de que eres mía. Y básicamente le dicen, ¿qué tal si te acuestas con nosotros? Y ella de que, ¿qué tal si te vas a freír espárragos? Básicamente, ¿no? Y ellos, como no querían aceptar un no como respuesta, básicamente la trataron de chantajear de que si no te acuestas con nosotros, vamos a decir que eres una adúltera, porque Susana era casada. Y total, se lleva a cabo un juicio, porque obviamente prefirieron creerle a los hombres que a ella, y ella termina siendo reivindicada y los hombres de hecho los ejecutan por su crimen y cuánta cosa. Pero este cuadro es de esa historia de la Biblia. Y bueno, lamentablemente llegamos al momento que cambió todo para Artemisia. Y digo cambió todo porque es algo muy terrible, traumático, y porque es algo que si ustedes la buscan en cualquier buscador en el internet, esto es lo primero que les va a salir. Y es super trigger alert, porque vamos a hablar lamentablemente de una violación sexual. Pues para 1611 su papá estaba trabajando con un hombre llamado Agostino Tassi, y de hecho estaban en ese momento trabajando en la decoración de las bóvedas del Casino de la Rose, en un palacio ahí en Roma. La cosa es que en una de esas que Agostino estaba de visita, esto más o menos por mayo de ese año de 1611, por alguna razón Artemisia se quedó a solas con él y él la violó. Pues pasa esto y Artemisia va con su papá Horacio, y él, como un muy buen hombre de la época, y esta es la manera más amable que tengo de decirlo honestamente, fue con Agostino y básicamente le dijo, la violaste, ahora te casas con ella, porque Artemisia ya no era pura, y pues así no le servía para casarse con alguien bien. Agostino por su parte dijo, sí, está bien, me caso con ella, pero adivinen que él ya estaba casado, o sea, no se podía casar. Entonces Horacio, más allá de estar en modo desgraciado, violaste a mi hija, él estaba más de que, ¿ahora qué hago? Me las pagas porque le quitaste el valor a mi hija. Y denuncia a Agostino ante el Tribunale Criminale del Gobernatore di Roma. Y digo, algo que quiero mencionar es que la violencia sexual no era considerada un crimen, y menos era considerado esto un crimen cuando el violador se casaba con su víctima. Y digo, este cargo
el papá lo hizo no en modo porque violó a mi hija, sino fue en más porque violó el honor de la familia. Mi hija qué, ¿no? Pero bueno. Ay, lamentablemente eso fue lo que pasó. Y bueno, este juicio duró meses, unos 8 meses aproximadamente, en los cuales se dieron cuenta que Agostino era todo un personaje. Y les cuento que él había hasta estado en la cárcel varias veces por diferentes motivos. Incluso descubrieron que había planeado asesinar a su esposa porque tenía un affair con la hermana de ella. Descubrieron que había querido robar unas pinturas de Horacio. Y no. Les digo, era una fichita este hombre, el Agostino. Y les cuento todo esto porque aún sobrevive parte de la documentación de este juicio. Artemisia, por su parte, ella insistió en que él la violó y que no cumplió con su promesa de casarse con ella. Y como les digo, hay registros de todo esto del juicio que sobreviven todavía. Y de hecho, hasta está la declaración de ella, todo. Ella de hecho platicó hasta cómo la sometió, que esa parte la verdad yo no se las voy a leer, digo, si les interesa lo pueden buscar, pero sí les voy a contar les voy a leer una muy breve parte de su declaración, que es la parte que ella se defiende, y dice: le arañé la cara y le tiré de los pelos antes de que pusiera dentro de mí el miembro nuevamente, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne. Lo cual digo yo, tú muy bien que le arrancaste un trozo de carne. Y la verdad es que el hijo de su Pink Floyd, el Agostino, por su parte, la acusó de ser demasiado libre y que, cito, se veía con muchos hombres y que, cito, llevaba una muy mala vida. Lo cual les digo, y esta otra parte se me hizo muy interesante en las declaraciones del juicio, que Artemisia solía asomarse a las ventanas de su casa, lo cual al parecer en esta época era algo que las mujeres decentes no hacían, y como ella pintaba, pues no era propio de una mujer, por lo tanto era una mujer licenciosa, ¿no? Pero bueno. Y como les digo, les conté hace unos momentos que ella no salía, y si salía siempre estaba acompañada por su papá y hermanos, salía a la iglesia con los vecinos, etc. Pero bueno, obviamente no le creyeron a ella porque era la palabra de una mujer contra un hombre, y de hecho la sometieron a exámenes ginecológicos por 2 comadronas, y aparte la torturaron porque al parecer ser violada no es suficiente. De hecho, la torturaron con una técnica, si se puede llamar de esa manera, que se llama Sibili, que no voy a entrar en detalles, pero involucra los dedos de las manos y agujas y cuerdas y algo así de que como que estiraban, una cosa así. Digo, si les interesa lo pueden buscar. Si eso es algo, como les digo, que les interese, adelante, búsquenlo, pero yo ya no voy a hablar más de eso porque qué horror y ay no. Pero bueno, según esto, cuando a ella la estaban torturando, un testigo dijo que ella en ese momento volteó a ver a Agostino y que le gritó: este es el anillo que me das y estas son tus promesas. Imagínense. Bueno, el juicio terminó acabándose por ahí de septiembre-octubre de 1612 y Agostino fue condenado a 1 año de prisión y al exilio, que realmente no pasó porque él salió a los meses y se quedó en Roma. O sea, no se exilió. Pero bueno. Después de esto fue que ella pintó una de las, la redundancia, pinturas más famosas de ella, que es la de Judith decapitando a Holofernes, que la verdad, esta pintura, si no la han visto, yo estoy segura que sí la han visto, nada más no sabían que era de ella hasta este momento. Es una cosa impresionante por la violencia como explícita, se podría decir, que se ve en el cuadro, y era su manera como de darle el dedo de en medio a la gente que no le creyó y a todo lo que le estaba pasando, ¿no? Su manera de vengarse a través de su arte. Pues ya que esta pesadilla del juicio por fin acaba,
Un mes después de que exiliaran, ¿verdad?, entre comillas, a Agostino, su papá fue de que te tenemos que casar porque tenemos que tapar esto, ya te conseguí a alguien. Y ella de que, ¿what? Y le dijo, así es, él está dispuesto a casarse contigo a pesar de que tú ya no vales nada. Y pues con eso le iban a regresar el honor a la familia. Y se casaron el 29 de noviembre de 1612. ¿Quién fue el afortunado? Pues era otro pintor, era un florentino llamado Pier Antonio de Vincenzo Stiatesi. También hay gente que dice que era Pietro Antonio, o Pier Antonio, como lo quieran llamar, Stiatesi. Ellos de hecho al muy poco tiempo se mudan a Florencia, y aquí la verdad es que esto fue una jugada muy buena por parte de ellos, fue una muy buena decisión, ya que aquí ella florece como artista y lo que sigue. Y aquí nos vamos a ir a la siguiente sección que llamo la Edad de Oro de Artemisia. Pues miren, les cuento, en Florencia se quedan más o menos unos 6 años y pasan muchísimas cosas. De hecho, ella aquí se consolida en una pintora pues muy exitosa de la corte, patrocinada por nada más y nada menos que los Medici. Aquí es cuando ella también se convierte en la primera mujer en ser aceptada en la Accademia delle Arti del Diseño. Empezó a socializar y se hizo amiga de personas bastante interesantes y influyentes. De hecho, se hizo amiga del pintor Cristofano Allori. Entre la gente influyente que conoció era Cosme II de Medici, quien era el gran duque de Toscana, y sobre todo con su esposa, la gran duquesa Cristina de Lorena. Que fun fact, hablando de la gran duquesa Cristina, cuando se fueron a Florencia se cree que su papá Horacio le mandó una carta a la gran duquesa Cristina, y decía esta carta lo siguiente: me hallo con una hija hembra y con otros 3 varones, y esta hembra, habiéndola yo encaminado por la profesión de pintura, en 3 años ha adquirido tanta práctica que puedo decir que hoy no hay nadie igual a ella. Lo cual, muy bien, el papá era lo mínimo que podía hacer por ella, honestamente. También les cuento que se hizo amiga de Galileo, sí, ese Galileo Galilei me refiero. De hecho, hay hasta una carta que sobrevive, que esta es del año 1635, que fueron acá amiguis por bastante tiempo, incluso cuando ella ya no vivía en Florencia. Entre sus fans estaba Buonarroti el joven, quien era sobrino nieto del famosísimo Miguel Ángel, quien él de hecho en este momento estaba construyendo la casa Buonarroti para celebrar la memoria de su tío, y le encargó a Artemisia una pintura para decorar el techo de la galería de las pinturas, y de hecho esta se llama la Alegoría dell'Inclinazione. Y muchas de las pinturas que les voy a estar mencionando las voy a poner en el post, así que no se preocupen, van a verlas. Pero les cuento que esta pintura ella pintó a una mujer desnuda que al parecer la gente estaba en shock porque era así de que súper realista. Y de hecho mucha gente cree que era un autorretrato de ella. Entonces lo que hicieron, porque pues escándalo, fue que pintaron como que unas telas arriba para cubrir ciertas partes del cuerpo. Y algo que se me hizo muy interesante, trabajó ella en el techo, etcétera. Ella estaba embarazadísima. Y otra cosa que se me hizo muy interesante de esta comisión de Buonarroti es que a ella le pagaron como unas 3 veces más de lo que le pagaron a los otros artistas, lo cual muy bien ella. Que de hecho el dinero es algo que lamentablemente con el esposo batallaría bastante, y después ella también estaría en deudas el resto de su vida. Es algo que la persigue toda su vida, pero no lo voy a mencionar en toda la historia, así que pues para que sepan. Otra cosa muy importante del trabajo de Artemisia, que lo pueden ver en muchas de sus obras, es que ella pintaba a las mujeres. Básicamente se reflejaba ella en las pinturas, ya sea cuerpo, rostro, y aparte
se hizo muy famosa porque pintaba a las mujeres como eran de verdad. O sea, pues como ella era mujer, a diferencia de la interpretación que los hombres le daban al cuerpo femenino, era una cosa muy diferente. Pero bueno, básicamente eso. Otra cosa muy, muy cool que pasó, muy positiva en la vida de Artemisia en su tiempo en Florencia, es que durante este tiempo ella, a pesar de todo el trabajo, embarazos, etcétera, se tomó el tiempo para educarse. Por primera vez aprendió a leer y a escribir y se empezó a interesar por cosas como el teatro y la música, que era algo que pues no había podido darse el lujo de hacer antes. Ahora hablemos un poco de su vida familiar. Como les dije, durante su tiempo en Florencia, ella estuvo embarazada. De hecho, tiene una hija. Bueno, realmente tuvieron 4 hijos que al parecer sus nombres fueron Giovanni, Agniola, Lisabella y Cristófano, pero murieron al muy poco tiempo y solamente su hija Prudencia fue la que llegó a edad adulta. En su época también en Florencia, la verdad es que fue bastante exitosa y productiva. Ella estaba ganando bastante dinero, pero desafortunadamente, como les digo, de problemas económicos, etcétera, no le rendía porque el esposo no estaba trabajando, y tenía muchísimas deudas. Y según reportes, ella como que no era una persona muy inteligente en la administración de sus finanzas. Entonces eso fue algo que le perjudicó muchísimo en toda su vida. Y la estaban persiguiendo los acreedores todo el tiempo. Entonces pues ya se imaginarán por dónde iba la cosa, ¿no? En Florencia, ella conoce a su amor, que se cree que es el único hombre que realmente se enamoró. Un hombre llamado Francesco Maria Maringhi. Este señor era un noble de Florencia y sabemos de este affair, de hecho, porque todavía sobreviven varias cartas que ellos se intercambiaron y duró años este affair. Y algo que me llama muchísima atención es que su esposo Pier Antonio sabía, pero de hecho hasta se mandaban ellos cartitas por aparte, así de que, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, ay, bueno, le dije a Artemisia que te mandara saludos, así. Y se cree que él toleraba el affair, la relación, porque Francesco, pues como tenía dinero, le daba dinero a Artemisia y pues él necesitaba dinero para poder pagar sus deudas, ¿verdad? Pero bueno, cerrando este paréntesis de su vida familiar, Artemisia se regresa a Roma. De hecho, cuando ella se regresa a Roma con su hija es justo cuando su papá, de hecho, se muda a Génova. Y de hecho es el momento que ya desaparecen los registros del esposo Pier Antonio. No sabemos si se separaron, si se murió, lo mataron, pero la cosa es que el hombre no vuelve a aparecer. De ahí, bueno, ya que está nuevamente en Roma con su hija, tiene su casa y la verdad es que le empieza a ir bastante bien. Se hace amiga de un pintor francés que se llamaba Pierre Dumonstier II, que de hecho este señor hizo un dibujo en gis de la mano derecha de Artemisia, que el dibujo todavía sobrevive y si lo quieren ver está en el British Museum, les comento. También se hizo amiga de Cassiano dal Pozzo, quien era un coleccionista, y de hecho este señor, el coleccionista, le ayudó a moverse muy bien entre la sociedad romana. También conoció a otro pintor francés llamado Simon Vouet, con quien él la verdad tendría una muy buena relación profesional y de hecho ellos se influenciaron bastante, que él después terminaría un retrato de ella, o sea, le ayudaría, vaya. También, otra cosa que sí se me hizo muy interesante, y creo que también se puede ver un poco de esa influencia en el trabajo de Artemisia, es que ella empezó a relacionarse con grupos de pintores flamencos y holandeses. Que esto, voy a tratar de pronunciar el nombre, ellos se llamaban los Bentwengels, creo que se pronuncia así. Y digo, si ustedes han visto el trabajo de los pintores holandeses y flamencos de aquellos tiempos, es una cosa impresionante, honestamente. Y creo que esa influencia se puede ver un poquito en el trabajo de Artemisia, lo cual muy bien ella.
Y bueno, sabemos que se quedó en Roma hasta más o menos 1626, 1627 y de ahí se fue a Venecia y se cree que se fue a Venecia porque pues estaba buscando comisiones de gente con más dinero y se termina quedando ahí unos 3 años. No se sabe mucho de ella durante este tiempo, pero sí tuvo varios encargos y en este momento, en su estancia en Venecia, mejor dicho, es cuando ella pinta también otro de sus cuadros más famosos, que es el retrato del Gonfaloniero y Judith y su doncella, y también la de Venus durmiente. Después, en 1630, ella se termina mudando a Nápoles, en donde ya para cuando ella llega a Nápoles ya era bastante conocida por su trabajo y la verdad es que no batalló tanto en que le encargaran cuadros. De hecho, ahí en Nápoles se quedaría pues prácticamente el resto de su vida, con excepción de un breve tiempo que se fue a Londres. Una de sus primeras obras estando en Nápoles es La Anunciación y aquí de hecho también hizo bastante networking y se hizo amiga de otros pintores muy famosos que estaban trabajando en la ciudad y de hecho se hizo muy amiga por el resto de sus días de varios de ellos. Se llevaba muy bien de hecho con el virrey, que era un hombre llamado Fernando Afán de Rivera y Telles Girón, quien era el duque de Alcalá. Y estando en Nápoles por primera vez, Artemisia tuvo la oportunidad de trabajar en cuadros para una catedral y estos cuadros fueron dedicados a San Genaro en el anfiteatro de Pozzuoli, creo que así se pronuncia. Otras de las obras que hizo durante este momento que son increíblemente famosas de ellas es una llamada El nacimiento de San Juan Bautista. Y aquí fue cuando empezó también a hacer colaboraciones con sus amigos pintores y de hecho sus amigos le ayudaron haciendo réplicas de algunas de las pinturas que ella había hecho antes, que de hecho una de esas está aquí en México, una de esas réplicas. Y luego Artemisia, estando en Londres, de hecho ya en Nápoles, perdón, le había llegado una carta de su papá de que ven a Londres, el rey quiere conocerte y te quiere asignar algo, pero ella la verdad no estaba absolutamente nada emocionada por ir y pospuso ese viaje más o menos un año hasta que en 1638 ya no sabía cómo decirles que no quería ir y terminó yendo a Londres. Aparte que le llegó un comunicado del rey de Inglaterra que fue de que ven, ya. Y pues no podía decirle que no al rey, ¿verdad? Y a todo esto, el papá le mandó la carta de, oye, ven a Inglaterra, bla, 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 porque él era uno de los pintores de la corte y le había recomendado y ya saben que la corte era de que querían tener lo más nuevo, lo más acá. Y habían visto el trabajo de ella y fue de que, oh my god, yo necesito un cuadro de ella, tiene que venir ya. Y pues básicamente eso fue lo que pasó. Entonces llega ella, agarra sus cosas, llega hasta Londres después de semanas de viaje y llega a la corte del rey Carlos I de Inglaterra, lo conoce y la verdad es que Carlos I era súper fan de ella, de su trabajo y ya tenía varias cosas que quería encargarle. Y aparte de que Carlos I, la verdad es que era un súper aficionado al arte y quería pues tener piezas de ella, ¿no? en su colección. De hecho, uno de los trabajos que le dio a Artemisia fue de decorar el techo de la casa de la reina en Greenwich. Y de hecho ahí estuvo trabajando con su papá. Y también pintaron el Triunfo de la Paz y de las Artes. Y ella, por su parte, aquí pintó otro de sus cuadros famosísimos, que es uno que se llama Autorretrato como la alegoría de la pintura, que de hecho ese está ya en Londres, si no me equivoco. Ese se lo quedó el rey. El rey fue de que, wow, esto está increíble. Y la verdad es una pintura muy impresionante. Lamentablemente, al año siguiente, en 1639, su papá Horacio murió repentinamente. No se sabe exactamente cuál fue la causa. Y Artemisia, aunque hubiera querido regresarse a Italia en ese momento, la verdad es que tenía varios encargos, varias comisiones que tenía que entregar y no podía irse así nada más.
pero sí sabemos que se tuvo que se fue para 1642 porque justamente hubo una guerra civil y ella literal fue de que hay guerra, ya me voy, bye, y nunca más regresó. Se regresa ella a Nápoles y la verdad es que sus últimos años no sabemos mucho de ella, o sea, de lo que hizo. Solamente sabemos que tenía ahí varios problemas económicos y que dependía de sus mecenias para sobrevivir. Encontramos también una carta, bueno, se encontró una carta de ella de más o menos 1650 en que ella da a entender que estaba activa, aunque ya, bueno, un tiempo después ya dependía ella de su asistente, quien era un hombre llamado Onofrio Palumbo. Y bueno, hablemos de su muerte. Les cuento que no tenemos una fecha de cuando murió. Hay varias teorías de su muerte. Una es que ella murió en 1653, pero después se encontró evidencia de que ella estaba trabajando con su asistente al año siguiente. Y la otra teoría, que es la más aceptada por los historiadores, es que muy probablemente murió en 1656, por una terrible plaga que azotó a la ciudad de Nápoles y se llevó a más de un tercio de la población, si no es que más. Su tumba se supone que se encontraba en la iglesia de San Juan de los Florentinos de Nápoles, pero lamentablemente esta fue demolida después de la Segunda Guerra Mundial y se cree que en su lápida estaba escrito Heic, H-E-I-C, Artemisia. Algo muy interesante es que ella, la verdad, murió. Murió, gente habló mal de ella toda su vida, que porque, ya saben, así facilota, lo que sea, cuando ella solamente se dedicaba a pintar. Pero después de que el chisme pasó, ella realmente quedó en el olvido hasta 1916, cuando un historiador de arte llamado Roberto Longhi la redescubrió. Ahora hablemos un poquito de su legado. Fue una mujer que decidió que ser mujer no iba a impedir hacer lo que quería, que era pintar. Siempre vio la manera de mejorarse, mejorando su técnica, en hacer cosas, trabajos diferentes, etc. Aún con el impresionante trabajo que hizo, el legado que dejó, la gente siempre habló mal de ella por su pasado, lamentablemente. Y de las cosas más positivas es que en sus obras la verdad es que predominan las mujeres que son mujeres como símbolos, como en su obra de Lucrecia, de Betsabé, Cleopatra, que son mujeres enfocadas desde un punto de vista femenino, que era algo muy diferente, era un enfoque completamente diferente al que los hombres pintaban. Les cuento que ella hizo alrededor de unas 57 pinturas y 49 de esas pinturas son de mujeres en modo protagonistas, en una posición igual a la de los hombres. Estos personajes que ella pintaba carecían de una forma bastante intencional los rasgos estereotípicamente femeninos de la época, que eran la sensibilidad, la timidez, la debilidad, y en cambio se ven mujeres valientes, fuertes, poderosas, rebeldes. Sus obras, la verdad, están por todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, están en ciudades como Florencia, Bolonia, Nápoles, Madrid, en Ciudad de México. De hecho, en México hay dos, están en el Museo de Sumaya, para los que me escuchan que están aquí en México. Hay obras de ella en Nueva York, en Los Ángeles, Minneapolis, Budapest, Le Mans, Lincolnshire, en Londres, en Potsdam y hasta en el castillo de Windsor, que esto fue una adquisición de la reina Isabel II. Quiero cerrar este episodio con lo que Artemisia le escribió a uno de sus clientes cuando le estaba molestando porque se estaba tardando con un cuadro, y ella le escribió lo siguiente: mostraré a vuestra señoría ilustrísima lo que sabe hacer una mujer. Espero que les haya gustado este episodio. Bye.
Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye!